En este vídeo vamos a hablar de las afecciones del Real Decreto Ley 3/2022, que es muy conocido porque en él se introducen las previsiones de las compensaciones por incremento del precio de las materias primas en los contratos públicos de obras, además de otras muchísimas cuestiones. Nos vamos a centrar en dos cuestiones. La primera de ellas, estas compensaciones, este régimen excepcional de revisión de precios en obras. Vamos a analizar su régimen jurídico y las previsiones de este Real Decreto Ley. Y por otro lado, una cuestión no menor, que es la exclusión de la aplicación de la normativa de contratos públicos en lo referente a la compra de medicamentos COVID que sean provenientes del extranjero, es decir, con acuerdos de legislación y jurisdicción extranjeras. Muy bien, pues vamos a ver brevemente esta norma para ver si podemos comprenderla. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se ha dictado este Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo, que se ha publicado en el BOE de 2 de marzo de 2022 y que tiene, en lo que afecta a la contratación pública, porque regula muchísimas cuestiones de muchos ámbitos, tiene una primera marco o materia principal, que es cómo compensar esa situación extraordinaria de incremento de las materias primas y la consecuente pérdida que los contratistas de obra pública están sufriendo. Entonces, esa es la primera cuestión que hay que abordar. En la exposición de motivos se alude a las circunstancias excepcionales que se viven, a las dificultades de la adquisición de estas materias primas y sobre todo al incremento de ciertos costes, y ya vamos a ver luego, de ciertos costes muy concretos. Además, se parte de la dificultad que existía en esa revisión de precios. Una revisión de precios que, como sabéis, hasta que no hubiera transcurrido 2 años desde que se haya formalizado o hasta que no se haya ejecutado el 20%, pues no era posible aplicarla. Y bueno, desde la ley de desindexación de la economía española, la práctica fue prácticamente inaplicarla. Se venía a decir que no había revisión de precios en la mayoría de casos. Bueno, es en el título 2 de este Real Decreto Ley donde se contienen las principales novedades en lo que afecta a la materia de la que estamos tratando a continuación. Y lo que tenéis que ver primero es el ámbito temporal de aplicación, es decir, desde cuándo se aplica esta norma y para qué contratos, ¿no? En el ámbito temporal, en el espectro temporal. Bueno, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que se aplica desde el mismo día de la publicación, es decir, 2 de marzo de 2022, pero ojo que solo se aplica a las obras y no a otro tipo de contratos que estén en ejecución actualmente, ¿no? No a otro tipo, veremos, ¿no? Entonces esas son las dos cuestiones del ámbito temporal a tener en cuenta. Me parece que es muy importante también un ámbito, vamos a decir, de la exposición que es más jurídico, pero que tenéis que tener en cuenta, que es a qué aplica o cuál es la normativa sobre la que se apoya el Estado para dictar esta norma. Y es que lo que se nos dice en la disposición final primera, apartado tercero, de este Real Decreto Ley es que estos artículos que ahora vamos a analizar, el 6, 7, 8, 9 y 10, se dictan al amparo de la competencia del 149.1.18. ¿Esto qué es? La competencia en materia de contratos y concesiones, que es del Estado, ¿no? Salvo el régimen, vamos a decir, foral de Navarra, que tiene un régimen propio, ¿no? Pero fijaos que claramente nos dice que, cuidado, competencia básica, salvo aquello que no sea básico, obviamente. Y en esto va a ser muy importante acudir precisamente a la disposición final primera, pero no del Real Decreto Ley, sino de la Ley de Contratos del Sector Público. Y ahí veremos cómo, por ejemplo, y esto es muy importante, los artículos 104, 105, 107.1 no son básicos, ¿no? Y en este sentido, a su vez, es relevante ver la sentencia del Tribunal Constitucional 68/2021, que nos va a aclarar alguna cosa que quizás pueda entenderse mejor ahora, ¿no? En esta explicación, o pueda hacer que se entienda mejor esta explicación, cuando analicemos las medidas concretas. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a decir es que no es una solución general, se plantea una solución solo para el Estado. De hecho, ya había 2 comunidades autónomas, diremos luego, que se habían pronunciado sobre esta cuestión, que habían dado sus soluciones, como son Extremadura y Galicia. Que yo sepa, no sé si habrá alguna más, si no lo podéis poner en los comentarios. Vayamos a analizarlo, vayamos a analizar estas medidas. Lo primero es que hay que tener el ámbito de aplicación en cuenta. Es decir, aplica a contratos públicos de obras, bueno, sean administrativos o privados, es decir, va a aplicar tanto a la administración pública como a los PANAPs, entidades del sector público no poder adjudicador, pero muy importante, que hayan sido ya adjudicados, y adjudicados por cualquier entidad del sector público estatal, es decir, no comunidades autónomas, no entidades locales y otro tipo de entidades.
que se encuentren en ejecución a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley, o sea, a día de hoy, que estén en marcha, que estén en funcionamiento. Claro, eso excluye aquellos contratos que precisamente igual no se están formalizando porque tienen problemas de este tipo, de precio, o aquellos contratos adjudicados pero no en ejecución. Bueno, entonces esto es importante. La siguiente cuestión es que no aplica a las comunidades autónomas, pero fijaos cuál es la regulación. Dice que sí que va a ser aplicable a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden. Claro, que así lo acuerden, pero ¿cómo? Bueno, pues ese es un poco el ámbito, para no enredarme demasiado. Sobre cuál es el régimen en sí, cuáles son las medidas que se plantean. Bueno, lo primero que se plantea es que tiene que haber un incremento de costes superiores al 5% en un determinado tipo de materiales, siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre, que tiene que exceder del 5% del importe certificado en el ejercicio de 2021. Entonces, ¿qué es lo que básicamente plantea? Y esto ya no lo vamos a explicar ahora porque sería complicado. Lo que plantea es que el pliego de condiciones puede prever revisión de precios o puede que no haya revisión de precios. Y puede ser que en el caso de que haya revisión de precios, ya se haya ejecutado el 20%, ¿no? Y lo que plantea un artículo que tenéis que leer cuando vayáis a aplicarlo es el artículo 8, lo que nos va a decir es qué ocurre cuando el pliego ya planteaba una fórmula de revisión de precios o qué ocurre cuando, como puede ser muy habitual, no había esa fórmula de revisión de precios. O también ocurría lo mismo, oye, no hay ni fórmula, ni siquiera el contrato se ha ejecutado un 20%, ni siquiera se han transcurrido 2 años desde la formalización, pero sí que se va a contener una forma que va a permitir incrementar los costes y que se explica en ese artículo 8 en función de esas dos tipologías, si había una fórmula de revisión de precios o si no la había. Si no la había, básicamente lo que se hace es sustituir un concepto por un valor que se obtiene normalmente del INE, y si no se establece esa fórmula de revisión de precios, pues veréis que en el fondo lo que se hace es proponer una fórmula nueva, ¿no? Bueno, o sea, es un cambio importante, ¿no? Sobre las condiciones iniciales. No sé qué impacto puede tener. Bueno, ¿cuál sería el procedimiento? Es muy importante. ¿De quién es el estímulo inicial? Del contratista. Es decir, debe ser el contratista quien solicite esta revisión excepcional. ¿Cuándo lo debe hacer? Pues también está regulado. Tiene 2 meses desde la entrada en vigor de esta ley. 2 meses. Para hacerlo. Ojo, dice, en el caso de que se hayan publicado los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de esos costes, pues más tarde, ¿no? 2 meses desde esa fecha. ¿Qué tiene que tener la solicitud? Pues todas las pruebas necesarias, toda la documentación necesaria. Mi recomendación también es que se cifre económicamente absolutamente todo para así facilitarle a las entidades públicas que puedan aplicar estas previsiones, porque el artículo 8 tiene su miga, ¿no? Después hay que ver que la regla general es verificar todo este aumento de costes con los datos del INE, ¿no? Del Instituto Nacional de Estadística, salvo que no haya otra posibilidad. ¿Cómo sigue el procedimiento? O sea, hemos visto que había una instancia por parte del contratista, 2 meses de plazo tiene para hacerlo. Habrá una propuesta provisional por parte del órgano de contratación que debe dictar un acuerdo o una propuesta provisional, dice la norma. Hay un plazo de alegaciones que es de 10 días hábiles y finalmente, transcurridos 10 días hábiles, ya el órgano tiene que resolver. Y si no resuelve, o no resuelve, mejor dicho, en ese plazo, porque tiene la obligación de resolver, ya lo sabemos, pero si no resuelve, silencio administrativo o el que proceda, porque ya sabemos que hay otro tipo de entidades que no son entidades que es administración pública, sería negativo. Muy interesante también. ¿Cómo se lleva a cabo el pago? Bueno, lo primero es un titular. Para cobrar no debe existir una reclamación sobre esta causa. Y una vez que se cobre, hay que reprogramar las obras, ¿no? Que a veces dices que tiene que ver que te paguen porque te ha costado más los materiales con que las obras se retrasen más o menos. Bueno, pues supongo que la práctica de las obras nos dirá qué pasa con esa interrupción o esa dilatación en el tiempo de obras donde hay este tipo de problemáticas. Bueno, el artículo 10 es el que plantea estas condiciones de pago, que es bastante interesante porque fija muchísimas cuestiones en relación con ello, ¿no? Cómo hacer ese pago, no cabe que haya recursos
reclamaciones de ningún tipo, que habrá que presentar en el momento que básicamente se apruebe. Si no se aprueba esa revisión extraordinaria, pues obviamente se mantendrán las reclamaciones, no se van a eliminar, no se va a desistir de ellas, no va a haber ningún tipo de interrupción, ¿no? Pero si no, pues habrá que presentar también por el contratista, cuando ya se le haya dicho que se le va a abonar, y antes de presentar la factura, esa renuncia o retirada de esas acciones, ¿no? Y después hay bastante regulación sobre las penalidades que conlleva el incumplimiento del programa de trabajo, ¿no? Esto es un poco lo que se prevé, básicamente. Ya habéis visto que la solución que se da es diferente a la que se había dado por parte de Galicia o de Extremadura, que yo creo que no estaban tan enfocadas, y quizás, pues bueno, no sé si atreverme a decir que es más correcto o no. Es decir, modificar un elemento esencial como es el precio, cuando lo que ocurre es una alteración extraordinaria en la ejecución que podría dar lugar a un modificado, pero como compensación y demás. Bueno, no sé cuál es la mejor solución, pero sin duda Galicia, recordar, vosotros juzgad después, y si queréis poner en los comentarios pues cuál os parece mejor o por qué, o cómo creéis que se debiera hacer, porque yo creo que a las comunidades autónomas les vendrá bien. Entonces, Galicia, acordaros de la ley 18/2021, esa ley en la que ya se planteaba una situación extraordinaria que se cifraba de otra manera absolutamente, ¿no? Lo que se planteaba es que tenía que haber una variación de los costes de los materiales, tampoco especificaba cuáles, individualmente considerado superior, superior a un 20% con respecto a los precios que tenían el contrato. Tiene que haber una pérdida económica superior al 6%, y planteaba como medidas dos: una compensación económica con el diferencial, vamos a decir, de los costes de materiales justificados por el contratista, que es verdad que puede ser originario de patologías de diverso tipo, para quien quiera entenderlo, con el coste de los materiales iniciales recogidos en el contrato, y compensar. Parece que es más fácil, ¿no? Y otra posibilidad sería, que no hay que descartarla, con carácter generales, cabría modificar los materiales abaratando los precios y sin minorar, dicen, las funcionalidades, ¿no? Porque la calidad, si el material es peor o vale menos, pues normalmente puede ser peor, ¿no? Pero conclusión, dos medidas: compensación económica muy sencilla con ese diferencial, modificación de los materiales. Y en la misma línea había ido Extremadura, ¿no? Extremadura, la ley 3/2021 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, planteaba la disposición adicional 15ª, también unas medidas muy similares que podéis ver. Y finalmente, para no hacer demasiado largo el vídeo, tenéis que ver que hay un aspecto también relacionado con la contratación pública en este Real Decreto Ley, que tiene que ver con el suministro de productos farmacéuticos para necesidades médicas no cubiertas en la lucha contra el COVID. Básicamente, lo que se plantea en la exposición de motivos es el hecho de que están surgiendo medicamentos, vamos a decir, emergentes, que tienen entrada en vigor, tienen entrada en el mercado muy reciente, que ya han sido autorizados por las distintas autoridades para su uso, para luchar contra la COVID, para disminuir el riesgo de enfermedad o para prevenirla, etcétera, etcétera. Y que básicamente lo que se nos viene a decir es que para ello es necesario hacer unos acuerdos de adquisición entre las empresas que los venden, entre los laboratorios, que van a ser extranjeros, que al menos así se plantea en la ley, y que por ello van a estar sujetos a una legislación y jurisdicción extranjera, y que, que tienen que estar fuera de la ley de contratos. Es decir, que para la compra de estos productos farmacéuticos que estén autorizados, en los que exista una necesidad médica que no esté cubierta, segundo requisito, cuando se rija esa adquisición por acuerdos y jurisdicción extranjera, podrá irse fuera de la ley de contratos, podrá irse también fuera de la normativa por la normativa de anticipos. Básicamente se permite pagar por anticipado totalmente, no se aplican las limitaciones de la Ley General Presupuestaria, y además se permite incluir responsabilidades diferentes, cláusulas diferentes en relación con el Real Decreto Legislativo 1/2015 y la normativa de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Esas son básicamente las novedades de esta norma.